o progresiones geométricas. Bueno, aquí cada término vamos a cada término se obtiene multiplicando el término anterior por una constante le vamos a ponerle razón. Acá la vamos a ubicar en un lugar donde la podamos ver. Llamada razón. Aquí le voy a esta razón se le llama R. ¿Se recuerdan que en la clase anterior trabajamos con una constante que era D, ¿verdad? Pero en las aritméticas se va sumando. En las fórmulas que vamos a utilizar para esto, tenemos, al igual que la vez pasada, estas fórmulas las anotan, ¿verdad? Tenemos en primer lugar el término general, que se determina con la letra A, y siempre le vamos a dar el subíndice 1 o N. Ese va a ser el término general, o sea, el último término. La vez pasada anotamos ahí algunos conceptos, ¿verdad? Entonces ahora tenemos AN. Esto va a ser igual a A y le colocamos el subíndice 1. Son casi los mismos términos. Y aquí aparece la razón, ¿verdad? Y esto va a estar elevado a la n menos 1. Esta va a ser una de nuestras fórmulas. Bueno, entonces vamos a dejar esta fórmula y la vamos a colocar ya para utilizarla acá. Por otro lado, tenemos lo que es la suma. La suma se define de esta manera. Vamos a colocar. Mantenemos la suma. Para trabajar la suma, utilizamos esta forma. La vamos a colocar con mayúscula. Y aquí vamos a utilizar esta expresión. En el numerador nos aparece el primer término, que es A1. Esto va a estar
multiplicado por 1 y le vamos a restar la razón, pero la razón la vamos a elevar. La razón la vamos a elevar a la n. Y esto va a estar dividido por 1 menos r. Bueno, en la aplicación de esto, atendiendo a lo que vimos en la clase pasada, como ustedes lo tienen, si no lo tienen anotado o lo tienen en la grabación, ¿verdad? Recuerden pues que lo que cambia ahora es que en lugar de la R, ¿verdad? La vez pasada trabajamos la D. Y que en las aritméticas íbamos sumando y ahora vamos multiplicando. Entonces vamos a colocar por acá una serie sencilla. Vamos a colocar 1, 2, 4, 8. Bueno, voy a borrar esto por acá para que. Vamos a ponerlo por acá. Les decía que una serie de 1, 2, 3, 4, 8, 16, 32. Bueno, ahí tenemos esta expresión. Entonces, aquí, en este caso, la razón es 2. ¿Por qué? ¿Por qué es 2? Porque si tengo el 1 dice que cada término se obtiene multiplicando el anterior por una constante llamada razón, que es R. Entonces, 1 por 2, 2. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. 16 por 2, 32, 64, etc. Y tendríamos nosotros acá esta forma que nos puede dar expresiones que puedan ir aumentando o puedan ir disminuyendo. Cuando la razón es una fracción, entonces empieza a disminuir, ¿verdad? Piensa que en la aritmética un positivo nos va aumentando y un negativo nos va disminuyendo. Pero aquí un número entero nos va a dar que vaya aumentando y una fracción la va a ir haciendo más pequeña. Si utilizamos una razón negativa, nos va a dar términos alternos. Y ahí no se puede determinar si aumenta o disminuye, porque va a ir uno positivo, uno negativo, uno positivo, uno negativo, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos nosotros cómo vamos a trabajar. En la primera pregunta que nos aparece ya trabajando esta cuestión, nosotros vamos a utilizar estas dos fórmulas y vamos a ir encontrando la respuesta, lo que aquí como por los exponentes y por las fórmulas un poquito más complicadas. Entonces, empecemos con su cuestionario. Ténganlo a la vista, ¿verdad? Ese es su cuestionario, dice la primera pregunta. La razón de la siguiente progresión geométrica es,
vean qué número es el que van multiplicando, ¿verdad? Y al observar ustedes ahí se dan cuenta que su respuesta es R igual a 3, ¿verdad? R es 3, porque 1 por 3, 3, 3 por 3, 9, 9 por 3, 27 y seguiríamos. Pero ya en la número 2, tenemos que buscar el término general, o sea, AN. Entonces tenemos que ver acá, vamos a escribir nuestra fórmula del término general. La voy a escribir por acá. La fórmula general tenemos AN. Escriban ustedes su fórmula general. Escríbanla como la tienen ahí en el texto para empezar a trabajar y vamos a ir buscando el resultado correspondiente. Aquí tenemos a 1 y lo vamos a multiplicar por la razón que está elevado a la n menos 1. Bueno, entonces aquí esta es nuestra fórmula. Entonces vamos a trabajarla basados a esa forma. Como vamos a buscar el término general que es AN, ¿verdad? Tenemos la número 2. Entonces, lo que no sabemos es el valor de N. No lo sabemos. Entonces, los demás sí los tenemos, los sustituimos. Entonces, vamos a ya definir nuestra respuesta. Nuestra respuesta sería AN sería igual. Ahora ya cambiamos los valores. En esta pregunta nuestro primer término es 1, ¿verdad? Entonces vamos a copiar 1. La razón la voy a usar entre paréntesis porque puede hacer que me dé una fracción. Entonces voy a utilizar paréntesis y en este caso la fracción o el valor que corresponde a la razón, como no me lo di, entonces sería, estoy multiplicando 1 por 3, 3 por 3, 9 por 3 y así. Entonces la razón es 3 y estaría elevado a la n menos 1. Pero como, fíjense pues, aquí esto no lo puedo multiplicar, no lo podría multiplicar si fuera cualquier otro valor, porque primero tendría que realizar la potencia. Pero como es 1, solo por ser 1, y recuerden que el 1 es neutro, ¿verdad? Entonces se anula el 1 y solo me quedaría 3. Solo me quedaría 3 y lo voy a elevar a la n menos 1. Quiere decir que mi respuesta sería AN igual a 3, ¿verdad? Le podemos colocar acá atrás de esto. Le podemos colocar el igual. Y acá le vamos a poner la, para tener el término como debe ser, ¿verdad? Nos quedaría nuestra respuesta de esta forma. Esa es la que vamos a subrayar. El término general. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando sustituyo,
Aquí la n la puedo sustituir por 1, por 2, por 3, por 4, según el término que me vayan pidiendo. Veamos la pregunta número 3. Vayan dejando el cuestionario porque al final eso lo van a contestar, y las que nos queden pendientes, porque ya al aplicar la fórmula, ustedes pueden contestar cualquiera de las preguntas que hayan en el examen. Voy a poner acá, los voy colocando. Bueno, ahí tenemos la pregunta 2. Veamos la pregunta 3. En la pregunta 3 dice, en una progresión geométrica, ¿cuál sería el séptimo término? Cuyo primer término, que es A1, 4, y la razón es 3. De igual forma, escribimos el término general, que es el que nos va a servir de guía, que nos sirve de base. Volvemos a escribir el término general. Escriban ustedes. Y de ahí pueden ir sustituyendo los valores que tienen a la vista. Entonces aquí sería A, el subíndice sería 1, y esto estaría multiplicado por la razón, y la razón estaría elevado a la n-1. Siempre empezamos con nuestra fórmula. Bueno, una vez tengamos nuestra fórmula, ahora localicemos en el problema 3, dice el séptimo término. El séptimo término es el último, ¿verdad? Es el último. Pero tenemos el primero. Entonces voy a buscar el último término, que es AN. Ese es lo que voy a buscar. Y sustituyo. El primer término, que es A1, tiene 4. En lugar de A1, va al 4. Multiplicado, voy a colocar paréntesis, porque me indican que la razón es 3. Que la razón es 3. Y como es el séptimo término, ¿verdad? Es n, sería 7. Entonces vamos a colocarlo acá. Sería 7 menos 1. Bueno, ahí tenemos los valores, pero recuérdense que primero se efectúan las potencias. 7 menos 1 es 6, ¿verdad? Entonces ustedes elevan 3 elevado a la 6, y lo que les dé lo multiplican por 4. Si quieren lo escriben cómo se resuelve, para que no se me vayan a confundir, ¿verdad? Entonces aquí sería A, pero manejando el criterio de la jerarquía operacional, ¿verdad? No le aplican, ¿verdad? Sería 4, y entre paréntesis ponemos 3, y eso lo van a elevar a las 6. Ahí ya lo tenemos. Y su respuesta sería que AN va a ser igual a 2916, ¿verdad? 2916. Bueno, ahí estamos
Ahí estamos entonces con este ejercicio. Lo vamos a colocar por acá. Veamos el número 4, es la suma. Ahí tienen, como tienen la fórmula de la suma acá, ¿verdad? Ahí la tienen, solo es de buscarla. Y la marcan. Y vamos a trabajar una suma, que es la número 7. En la número 7 nos van a pedir la suma, entonces vamos a escribir la fórmula de la suma. Y tenemos que anotarla primero para saber qué datos tenemos, y los que no tuviéramos los tenemos que localizar. Entonces aquí voy a escribir la fórmula tal como me la están dando, que es A1, y eso va a estar multiplicado por 1 menos R, y la R está elevado a la N. Y luego lo dividimos entre 1 menos R. Una vez tengamos nuestra fórmula, eso les recomiendo que tengan la fórmula, ya sustituyen los valores. Si algún valor no estuviera, hay que ver cómo se calcula, ¿verdad? Usando esta fórmula, ¿verdad? Pero aquí en este caso, veamos qué datos tenemos. Vamos a colocar acá la fracción porque hay que ir colocando. Tenemos, vean, en el número, el primer término no aparece, no hay. Entonces, tenemos que buscarlo. Aquí vamos a usar una situación. Mira, pues, tengo que considerar que tengo el cuarto término, que es 8, y voy a dejar un espacio acá porque el otro término es 32, ¿verdad? Aquí me falta un término, el en medio. Entonces, para encontrar el término de en medio, voy a aplicar, en este caso, cuando es geométrica, vamos a utilizar la raíz cuadrada. Voy a utilizar, este es un poquito más complicado. Entonces aquí voy a usar esto. Miren, pues multiplico 8 por 32 y le saco la raíz cuadrada. 8 por 32 y le sacan la raíz cuadrada. Ustedes verifíquenme ahí cuánto nos daría. La raíz cuadrada de 8 por
32. Multiplican 8 por 32 y le extraen la raíz cuadrada y les da 16. Quiere decir que el término que iría aquí en medio sería el 16. Bueno, lo que estoy haciendo es para verificar. Entonces va 8, 16 y 32. Para que me dé 16 tengo que multiplicar 8 por 2, ¿verdad? Pero yo necesito el primer término. Y aquí me dieron, según lo que me dieron el número 4 y el número 6, ¿verdad? Entonces, para formarla, voy a colocar los que ya tengo acá. Voy a colocar el 8, tendría el 16 y tendría el 32. Pero los que me hacen falta hacia atrás, ¿verdad? Porque tengo el cuarto, el quinto y el sexto. Entonces me voy a venir para acá, ¿verdad? De regreso. Y entonces acá colocamos. Si voy de regreso es la mitad, ¿verdad? 32, 16, 8, 4, 2 y 1. Porque es la mitad. Entonces me quedaría 1, 2, 4, 8, luego 16 y 32. Ahí tengo el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto término. Basados a que la razón era 2, ¿verdad? Aquí. Revisen cómo lo fuimos trabajando. Estos son un poquito más tardados, pero ya tenemos para poder trabajar nuestra sumatoria. Ahora ya nos vamos a trabajar la suma. La vamos a correr por acá. Y en la suma, según los términos, el primer término sería 1. La vamos a copiar. Vamos a colocar la fórmula por este lado. Bueno, entonces ya nos vamos con los datos a colocar los datos conforme los tenemos. El primer término sería 1. Entonces, acá, manejándola en esta forma, tenemos 1 que estaría multiplicado. Nuevamente 1 menos la R, la razón, como fuimos multiplicando por 2, va 1 por 2, 2 por 2, 4 por 2, la razón es 2. Y lo que tengo que sumar, dice que son 7 términos. 7 términos. Entonces, el 2 lo tengo que elevar a la 7, porque son 7 términos los que debo sumar. Entonces, 2 a la 7. Y ahí cerramos el paréntesis. Y esto va a estar dividido entre 1 menos 2. Bueno, ahora efectuemos la operación. Usen su calculadora y hagan la operación que está en el numerador, así como está. 1, paréntesis, 1 menos 2
ese 2 está elevado a la 7. Y luego ya que tengan el resultado, les dio